Para tejer la fila 18 vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas que nos van a servir como un punto alto. Vamos a tejer en esta fila, en estas 12 cadenas, vamos a tejer en estos espacios 12 puntos altos. Y cuando lleguemos a estos medios puntos, vamos a tejer encima de cada medio punto un punto alto. Aquí ya tengo el punto alto encima de este medio punto. Ahora nos toca tejer los 12 puntos altos. Tomamos una lazada, introducimos el crochet por debajo de la fila de cadenas y tejemos el primer punto alto. Tejemos el punto alto 2. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tejemos el punto alto 11 y tejemos el punto alto 12. Tejemos 12 puntos altos. Ahora encima de este medio punto tejemos un punto alto. En estas siguientes 12 cadenas en este espacio, volvemos a tejer 12 puntos altos como tejimos aquí. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tejemos el punto alto 11 y tejemos el punto alto 12. Encima de este medio punto tejemos un punto alto. De esta manera. Y así vamos a continuar tejiendo por todo el contorno de esta fila. Estoy terminando de tejer esta fila. Tiene que quedarnos de esta manera. Tejí en este último espacio los 12 puntos altos. Ahora para cerrar esta fila vamos a unir con un punto deslizado en la tercera cadena. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Y nos queda terminada la fila 18. Para tejer la fila 19 vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ahora nos vamos a saltar en la fila de abajo 3 puntos. En esta tercera cadena, donde nos deslizamos la fila anterior, tejimos estas 6 cadenas. Nos saltamos el siguiente punto. 1, 2 y 3 puntos. Y en el siguiente vamos a unir con un medio punto, de esta manera. Solo al inicio vamos a tejer 6 cadenas, porque vamos a cerrar en esta primera cadena esta fila. Después vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Nos volvemos a saltar 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto unimos con un medio punto. Volvemos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos volvemos a saltar 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto unimos con el medio punto. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Nos saltamos 1, 2 y 3 puntos. En el siguiente punto unimos con el medio punto. De esta manera vamos a continuar tejiendo por todo el contorno. Estoy terminando de tejer esta fila. Tiene que quedarnos de esta manera. Vamos a tejer las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos saltamos 3 puntos. 1, 2, 3. Y aquí en este punto 4 tendríamos que unir con el medio punto, pero al final me va a sobrar un punto. Lo que vamos a hacer al final es, no nos vamos a complicar y nos vamos a saltar aquí 2 puntos. Nos saltamos 1 y 2. En el siguiente punto unimos con el medio punto. Al final me va a sobrar 1 y 2 puntos. Ahora tejemos las últimas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cerramos esta fila con un punto deslizado en esta primera cadena. Introducimos el crochet por esta primera cadena. De esta manera tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Y nos quedan aquí las 5 cadenas porque utilizamos la primera cadena. Es por eso que tejemos al iniciar las 6 cadenas. Y tenemos terminada la fila 18. Tienen que quedarnos de estos espacios de 5 cadenas 72 en todo el contorno. Para tejer la fila 20 vamos a deslizarnos
en estas siguientes 5 cadenas hasta la mitad, hasta la cadena 3. Introducimos el crochet por la siguiente cadena, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Introducimos el crochet por la siguiente cadena, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Introducimos el crochet por esta cadena 3, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Y nos quedamos en la mitad de las 5 cadenas. Ahora vamos a tejer 6 cadenas para empezar esta fila. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este siguiente espacio de 5 cadenas, introducimos el crochet por debajo de la fila de cadenas, tomamos el hilo, sacamos y tejemos un medio punto justo en la mitad, de esta manera. En esta parte, en esta primera onda de 6 cadenas, podemos colocar un marcador para darnos cuenta que aquí tenemos que cerrar esta fila. Solo al iniciar tejemos las 6 cadenas. Ahora continuamos tejiendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En este siguiente espacio de 5 cadenas, unimos con el medio punto. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. En este siguiente espacio de 5 cadenas, unimos con el medio punto. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. En este siguiente espacio de 5 cadenas unimos con el medio punto. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. En este siguiente espacio de 5 cadenas volvemos a unir con el medio punto. De esta manera vamos a continuar tejiendo por todo el contorno. Estoy terminando de tejer esta fila, tiene que quedarnos de esta manera. Tejí aquí las 5 cadenas y unimos con el medio punto en este último espacio de 5 cadenas de la fila de abajo. Ahora nos toca tejer las últimas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y unimos en estas primeras 6 cadenas donde colocamos este marcador. Unimos con un punto deslizado en esta primera cadena. Introducimos el crochet por esta primera cadena, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Ahora podemos quitar nuestro marcador. Y nos queda terminada la fila 20. Para tejer la fila 21 la vamos a tejer de la misma manera como tejimos aquí esta fila 20. Primero tenemos que deslizarnos hasta la mitad de estas siguientes 5 cadenas.
nos deslizamos en la primera cadena. Nos deslizamos en la cadena 2 y nos deslizamos en la cadena 3 y nos quedamos en la mitad. Ahora, para empezar, tenemos que tejer las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Solo para empezar tejemos las 6 cadenas, porque cerramos la fila en esta primera cadena y unimos con el medio punto en este siguiente espacio de 5 cadenas. Y volvemos a colocar nuestro marcador en este espacio de 6 cadenas para darnos cuenta que aquí tenemos que cerrar esta fila. Ahora tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. En este siguiente espacio de 5 cadenas unimos con el medio punto. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. En este siguiente espacio unimos con el medio punto. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. En este siguiente espacio unimos con el medio punto. De esta manera vamos a continuar tejiendo por todo el contorno. Estoy terminando de tejer esta fila. Tiene que quedarnos de esta manera. Tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. En este último espacio de 5 cadenas de la fila de abajo unimos con el medio punto. Ahora tenemos que tejer las últimas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cerramos esta fila con un punto deslizado en esta primera cadena de estas 6 cadenas que tejimos al iniciar esta fila. Introducimos el crochet por esta primera cadena, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Ahora podemos sacar nuestro marcador y nos queda terminada la fila 21. Para tejer la fila 22, 23, 24 y 25, vamos a tejerlas de la misma manera como tejimos aquí la fila 21 y la fila 20. Volvemos a repetir. En estas siguientes 5 cadenas nos deslizamos hasta la cadena 3. Nos deslizamos en la cadena 1. Nos deslizamos en la cadena 2 y nos deslizamos en la cadena 3. Ahora, para empezar tenemos que tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este siguiente espacio de 5 cadenas unimos con el medio punto. Volvemos a colocar en este primer espacio de 6 cadenas nuestro marcador.
para cerrar en esta cadena esta fila. Ahora continuamos tejiendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En este siguiente espacio unimos con el medio punto. Tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente espacio de 5 cadenas unimos con el medio punto. Tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. En este siguiente espacio de 5 cadenas unimos con el medio punto. Y así tenemos que seguir tejiendo y cerrando las filas de la misma manera como tejimos aquí en la fila 21 y en la fila 20. Son 4 filas las que tenemos que tejer y nos vemos en la fila 25. Estoy terminando de tejer la fila 25. Tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a cerrar esta fila. Tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. En este último espacio de 5 cadenas de la fila de abajo unimos con el medio punto. Ahora tejemos las últimas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y unimos con un punto deslizado en esta primera cadena de estas 6 primeras cadenas que tejimos al iniciar esta fila. Introducimos el crochet por esta primera cadena, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Ahora podemos sacar nuestro marcador y tenemos terminada la fila 25. Vamos a contar el número de filas de esta parte de nuestro tejido. Vamos a contar por esta parte por donde nos deslizamos hasta la cadena 3. Aquí tenemos la fila 19, la fila 20, 21, 22, 23, 24 y esta es la fila 25. Ahora vamos a tejer la fila 26. Nos vamos a deslizar nuevamente hasta la cadena 3 de estas siguientes 5 cadenas. Nos deslizamos en la cadena 1, en la cadena 2 y nos deslizamos en la cadena 3. Ahora para empezar esta fila vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Solo para empezar tejemos las 7 cadenas y unimos en este siguiente espacio de 5 cadenas con un medio punto. Y volvemos a colocar nuestro marcador en estas 7 cadenas
para cerrar en esta cadena esta fila. Ahora vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este siguiente espacio de 5 cadenas unimos con el medio punto. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este siguiente espacio de 5 cadenas unimos con el medio punto. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este siguiente espacio de 5 cadenas unimos con el medio punto. De esta manera vamos a continuar tejiendo por todo el contorno de esta fila. Estoy terminando de tejer esta fila, tiene que quedarnos de esta manera. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y unimos en este último espacio de 5 cadenas de la fila de abajo con el medio punto. Ahora nos toca tejer las últimas 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y unimos con un punto deslizado en esta primera cadena de estas 7 cadenas que tejimos al empezar esta fila. Introducimos el crochet por esta cadena, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Y nos quedan aquí al principio de esta fila las 6 cadenas. Ahora podemos sacar nuestro marcador. Y nos queda terminada la fila 26. Ahora para tejer la fila 27 la vamos a tejer de la misma manera como tejimos aquí esta fila 26. Vamos a deslizarnos en estas siguientes 6 cadenas hasta la cadena 3. Nos deslizamos en la primera cadena. Nos deslizamos en la cadena 2 y nos deslizamos en la cadena 3. Ahora vamos a tejer para empezar nuestra fila 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este siguiente espacio de 6 cadenas unimos con un medio punto. Y volvemos a colocar nuestro marcador en estas 7 cadenas para cerrar en esta cadena esta fila. Ahora tenemos que tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este siguiente espacio de 6 cadenas unimos con el medio punto. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este siguiente espacio de 6 cadenas
unimos con el medio punto. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. En este siguiente espacio de 6 cadenas de la fila de abajo unimos con el medio punto. Y así continuamos tejiendo por todo el contorno. Estoy terminando de tejer esta fila. Tiene que quedarnos de esta manera. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. En este último espacio de 6 cadenas de la fila de abajo unimos con el medio punto. Tejemos las últimas 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y unimos con un punto deslizado en esta primera cadena de estas 7 cadenas. Introducimos el crochet por esta primera cadena, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos. Y nos quedan aquí, al iniciar esta fila, las 6 cadenas. Y podemos quitar nuestro marcador. Y tenemos terminada la fila 27. Ahora, para tejer las siguientes 5 filas, que son la fila 28, 29, 30, 31 y la fila 32, las vamos a tejer de la misma manera como tejimos la fila 27 y la fila 26. Primero tenemos que deslizarnos en estas siguientes 6 cadenas hasta la cadena 3. Nos deslizamos en la cadena 1, en la cadena 2 y en la cadena 3. Para empezar la fila tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, porque cerramos la fila en esta primera cadena y unimos con el medio punto en este siguiente espacio de 6 cadenas de la fila de abajo y colocamos nuestro marcador en estas 7 cadenas. Ahora tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. En este siguiente espacio unimos con el medio punto. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. En este siguiente espacio unimos con el medio punto. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. En este siguiente espacio unimos con el medio punto. De esta manera vamos a continuar tejiendo y cerrando las filas como tejimos aquí en esta fila 27. Son 5 filas más las que tenemos que tejer y nos vemos en la fila 32. Estoy terminando de tejer la fila 32. Tiene que quedarnos de esta manera.
Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. En este último espacio de 6 cadenas de la fila de abajo unimos con el medio punto. Ahora tenemos que tejer las últimas 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y unimos con un punto deslizado en esta primera cadena de estas 7 cadenas que tejimos al empezar esta fila. Ahora podemos quitar nuestro marcador. Y tenemos terminada la fila 32. Vamos a contar en esta parte del tejido las filas. Vamos a contar por esta parte donde nos deslizamos hasta la tercera cadena y empezamos a tejer las filas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 filas. Ahora para tejer la siguiente fila, la fila 33, vamos a deslizarnos en estas siguientes 6 cadenas hasta la cadena 3. Nos deslizamos en la cadena 1, en la cadena 2 y nos deslizamos en la cadena 3. Para empezar esta fila vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este siguiente espacio de 6 cadenas unimos con el medio punto. Solo al empezar tejemos las 8 cadenas porque cerramos la fila en esta primera cadena. Y volvemos a colocar nuestro marcador. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. En este siguiente espacio unimos con el medio punto. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. En este siguiente espacio unimos con el medio punto. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. En este siguiente espacio unimos con el medio punto. De esta manera vamos a continuar tejiendo por todo el contorno. Estoy terminando de tejer esta fila. Tiene que quedarnos de esta manera. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. En este último espacio de 6 cadenas de la fila de abajo unimos con el medio punto. Ahora tejemos 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7 cadenas. Y cerramos esta fila con un punto deslizado en esta primera cadena de estas 8 cadenas que tejimos al empezar esta fila. Y nos quedan aquí las 7 cadenas. Ahora podemos quitar nuestro marcador. Y tenemos terminada la fila 33.